Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y comentarles que estoy muy contento, muy feliz porque personas y marcas se han sumado a este hermoso y bello proyecto que se llama Realidad Médica Podcast. En nuestro actuar médico, enfrentar situaciones jurídicas es una posibilidad que no debemos de ignorar. Blindaje Médico Jurídico cuenta con 18 años de experiencia y un equipo de abogados y peritos especialistas en medicina que se ocuparán en la reconstrucción de protocolos jurídicos en una fase anticipada y preventiva y en defensas correctivas contundentes. Yo ya estoy blindado. ¿Y tú? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Realidad Médica, donde descubriremos que detrás de la bata blanca y platicaremos de cosas que nadie te platica de la vida del médico. En esta ocasión, una especialidad que no hemos tenido en el podcast, una especialidad que me han pedido bastante ustedes, que querían tener un invitado de esta especialidad. Y pues bueno, les busqué un invitado de calidad. Aquí estoy con el doctor Rafa. Rafa, amigo, muchas gracias. Juan Carlos, ¿cómo estás, hombre? Qué gusto venir a platicar contigo. Y bueno, de verdad me parece un proyecto padrísimo porque normalmente no platicamos entre médicos estas cosas que son súper importantes. Ya veremos. Sí, ya veremos. Rafa, yo sé que obviamente mucha gente te ubica, pero te puedes presentar para que te sepan de dónde eres, dónde estudiaste. ¿Cómo no? Por supuesto. Yo soy Rafa López, psiquiatra. Yo estudié medicina en la Universidad La Salle. Y luego hice la especialidad por parte de la UNAM en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Me gradué en 2015, ya tengo 10 años fuera de la residencia y desde hace 9 años empecé un podcast que se llama Supracortical. Ajá. Y supracortical es una palabrita, un neologismo que decía nuestro maestro de medicina interna en el Hospital de Psiquiatría. Él decía, es que ustedes los psiquiatras hacen cirugías supracorticales. Ajá. O sea, acá en el aire. Ya se ponen a hablar de mamadas. Dicen, no, ya ustedes hacen cirugías supracorticales. Y me gustó la palabrita y entonces la tomé para el podcast para referirme a la psiquiatría más allá de la neurona. Okay. ¿No? La psiquiatría desde una perspectiva más psicológica, más filosófica, más humana, más religiosa, todo lo que nos hace humanos, porque seguimos mucho en un modelo biomédico donde tratamos de demostrar, sobre todo los psiquiatras, ¿no? Traemos como esta onda de demostrar que nosotros también somos doctores, ¿no? Y entonces que hacemos farmacogenómica y que hacemos neuro no sé qué, y al mismo tiempo los psiquiatras pues, somos una especialidad muy diferente a las demás, porque decía una amiga mía, psiquiatra, la doctora Aurora Molina, decía, es que en mi consultorio puedo no tener estetoscopio, pero tengo que tener Kleenex, ¿no? O sea, es como, es mi herramienta de trabajo, güey. La gente viene a hablar de sus emociones, viene a hablar del marido, viene a hablar del burnout del trabajo y se vuelve una especialidad muy particular en ese sentido. Y cuando yo empecé el podcast, quería cambiar mucho esta perspectiva del modelo biomédico a algo que pareciera ser muy revolucionario, pero que en realidad viene de los años 70 de Engel, del modelo biopsicosocial. Okay. ¿No? Y entonces entender que la salud mental y la salud física son un proceso biopsicosocial. Y el mundo de la medicina, las doctoras, los doctores, nos seguimos centrando mucho en la parte biológica y dejamos completamente de lado la parte psicológica y la parte social. Y yo creo que la evolución, científicamente hablando, del modelo biopsicosocial se va a convertir en un modelo biopsicosocioespiritual, un modelo bioespiritual, porque cada vez más vamos teniendo información científica del impacto que tiene en la salud mental y en la salud física una visión trascendente de tu propia vida.
No significa creer en un Dios en particular o tener una religión en especial. Ni siquiera significa que Dios exista o no exista. No tenemos la más remota idea, no importa. Pero tener una visión trascendente. Cuando tu vida tiene sentido. Cuando haces las cosas más allá de que por dinero. ¿No? Cuando ejerces medicina por vocación, por pasión, por servicio, por humanidad, por gratitud, eso eleva tu calidad de vida físicamente y eleva tu calidad de vida mentalmente. Entonces, todo el contenido que he trabajado yo a lo largo de estos 9 años en el podcast de Supracortical va enfocado al público en general para decirles, oigan, esto es una nueva visión de la salud mental. Insisto, una nueva visión de los 70s para acá, ¿no? O sea, así de nuevo es esta visión que no es mía, que es simplemente estar compartiendo la información que nos va dando la ciencia sobre lo que significa tener una verdadera salud física y mental. Y entonces, durante mucho tiempo el eslogan de Supracortical, que ya lo cambiamos un poquito para que sea más genérico, pero el enfoque, el eslogan era, aquí todos estamos locos. Pues ¿no? Sí. Que es esta frase del libro de Lewis, de Alicia en el País de las Maravillas, para decirles, vamos a cambiar esta historia y esta idea de que yo psiquiatra estoy bien, tú paciente estás mal. Y de repente decir, no, ni tú estás bien, ni yo estoy bien, aquí todos estamos locos, y hacerlo como una cosa general. Entonces, pues a eso me he dedicado 9 años, ¿no? La consulta de psiquiatría, el trabajo en el podcast, últimamente más me dedico a temas de redes sociales, de radio, de tele, de difusión de la salud mental, y pues aquí andamos platicando. ¿Creyeron que nomás Rafa? No, Rafa tiene bastante camino recorrido en este medio. Rafa, ¿por qué medicina? Bueno, yo nací en Toluca y crecí en Toluca, okay, Estado de México, y pues llegas a ese momento en la preparatoria donde te dicen, ay, ¿qué vas a estudiar? ¿No? O sea, te lo dicen desde toda la vida, ¿no? Ay, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Pero cuando eres niño te dan chance de decir cosas que ya de grande están mal vistas. Ay, voy a ser policía, voy a ser bombero, voy a ser presidente de la república, y ya después te dicen, no, dedícate a algo decente. No. Y ya llega el momento en la prepa en la que te dicen, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y yo reprobé la materia de métodos de técnicas de investigación, y entonces me mandaron a hacer el extraordinario a la Facultad de Psicología para hacer una investigación ahí bibliográfica y tal, y ¿qué pasaba? Y de repente dije, oye, esto de la psicología me gusta un montón, está padre, pero siento que le falta algo, le falta profundidad. Entonces, platicando con gente, me decían, bueno, pues a lo mejor te gusta la psiquiatría, pero para ser psiquiatra tienes que ser doctor. Yo dije, y entonces llegó la materia de biología, y dije, oye, sí me gusta esto de la medicina, y entonces yo quiero ser psiquiatra, y se me antoja, y tal. Y fue bien curioso, fue bien interesante, porque en uno de los talleres de biología, había que hacer la disección de un pollo, ¿no? El maestro compraba... Antes era así, sí. Claro, compraba 10 pollos, ¿no? Ya de los del súper, que nada más enteros, y nos los daba en nuestras mesas de laboratorio. Entonces un amigo y yo, que él se hizo cirujano de tórax, empezamos a hacer la disección y nos clavamos. Se acabó el tiempo del taller y nosotros seguíamos clavados, y nuestro maestro, que era doctor, tuvo la buena intuición de decirnos, pues síganle. Pues era la hora del receso y tal, y nosotros seguíamos haciendo la disección. Y llegó un nuevo grupo de nuestra generación, pues llegó el otro grupo, y el maestro dijo, déjenlos, nada más háganlos tantito para allá. Y nosotros seguimos. Y se fue el grupo y llegó otro, y nosotros seguíamos sacando el pulmón, sacando ahí la tráquea, tal. Y entonces cuando terminé eso y vi que habíamos pasado 4 horas en quirófano, ya sabes, con el pollo ahí en la disección, dije, no, me encanta esto, me encanta este asunto. Y entonces empecé a entrarle al tema y empecé a decir, pues voy a ser doctor, y voy a ser doctor, y voy a ser doctor,
no creo que nos dé tiempo, pero ya, o sea, entré a la carrera de medicina pensando en ser psiquiatra. Durante la carrera de medicina dije, no, voy a ser pediatra, voy a ser neumólogo, voy a ser cardiólogo, voy a ser todo menos anestesio. Eso sí, no. Biche vato. Córtale, José, se acabó el podcast. Se acabó. Gracias. No, estuvo buenísimo. Dije, no, la anestesiología no es para mí. Me parece una cosa muy compleja. A mí se me hacía muy difícil, pero... Y ya cuando termino la carrera, volví a reconectar con la psiquiatría. Ahorita te cuento esto. Pero en la prepa, cuando digo, voy a ser doctor, pues como que, oye, pues mira, está este libro, mira, platica con tal persona. Y yo iba viendo que sí, que era una cosa que me apasionaba, que en verdad me apasionaba. Pero luego vino un trancazo bien interesante porque intento entrar a la Facultad de Medicina de La Salle, entro al curso premédico y me doy cuenta que el nivel académico que traían los chicos y las chicas de preparatoria en Ciudad de México era mucho más alto que el mío de Toluca. Sí. Yo estudié en una prepa privada, Sí. que no era ni la más cara ni necesariamente la mejor, pero una buena preparatoria, el Instituto para la Educación Integral del Bachiller en Toluca, y que hoy en día creo que es una prepa de altísimo nivel, pero evidentemente la pura diferencia con el Estado, o sea, de ser del Estado de México a ser la Ciudad de México, sí llegué yo y me medí con mis compañeros y mis compañeras. Dije, no, me dan 3 vueltas. Esta gente, ¿qué onda? Pues para empezar, acá en Ciudad de México tienen áreas, ¿no? Entonces ya en la prepa te vas a área 2 y entonces ya te dan como un empujoncito para que te vayas preparando para lo que después van a ser exámenes de admisión hacia estas universidades con estas carreras. Y yo no, yo terminé una prepa general, pues porque así es el programa en el Estado de México, punto. Y sí fue un impacto emocional muy importante. O sea, sí me sentí menos. Me sentí en una ciudad muy grandota, ¿no? Yo en Toluca tenía a mi novia en la prepa que vivía al otro lado de la ciudad y me hacía 20 minutos en llegar, ¿no? Y acá en la Ciudad de México 20 minutos para llegar al Oxxo, cabrón. O sea, es una ciudad enorme con un montón de gente que sabía un montón de cosas más que yo de medicina y además de muchas cosas de la vida. O sea, muchos de mis compañeros y compañeras en La Salle, pues de chiquitos habían ido a esquiar a Aspen, ¿no? Tenía yo una amiga muy querida, una excelente pediatra hoy en día, que en su casa, en la sala, al lado de la sala, había una alberca y del otro lado una mesa de billar, ¿no? Y yo crecí en el pueblo de Almoloya de Juárez y yo, no, pues en Toluca y entonces el nivel cultural, social, la cantidad, claro, los recursos económicos que tenían, los idiomas que hablaban, ¿no? Yo medianamente ahí hablaba inglés porque mis papás me metieron en un cursito de inglés, pero estos hablaban inglés desde niños y hablaban francés y hablaban alemán y entonces sí fue un impacto, ¿no? Y hoy en día que he aprendido muchas cosas, entiendo esto que se llama el techo de cristal. Llegas a un punto donde emocionalmente no te sientes con la capacidad de competir, de ir por tus sueños, que pasa incluso a niveles de género. A los hombres les dicen que pueden ser presidentes, que pueden ser cirujanos, que pueden ser astronautas. Y llevamos muy poquito tiempo tratando de empezar a decirles a las mujeres, ¿no? Y Barbie, con todos sus problemas que tiene, pues tiene este eslogan de tú puedes ser lo que quieras ser. Pero todavía, ¿no? Todavía es como de, pues, ¿a qué le aspiras? Pues a ser mamá. Sí, ¿no? O sea, entran a trauma y, o sea, ¿tú qué haces aquí, no? Claro. De cirugía y, oye, tú... Y ya medianamente, fíjate, les decimos que pueden ser anestesiólogas y mamás. Cirujanas y mamás, psiquiatras y mamás. Y a los hombres les seguimos diciendo que pueden ser cirujano y director del hospital, ¿sabes? Que puede ser psiquiatra y secretario de salud. Y ahí vamos. A mí me gusta mucho la medicina porque algo que me di cuenta es que es un área de la vida laboral donde las mujeres se han abierto paso de manera tremenda,
casi en silencio. Y entonces, en mi generación, que ya tiene un rato, pues había un 65% de mujeres, ¿no? Las doctoras eran, lo principal que había de mis compañeros eran mujeres. Y llegué a un punto en la carrera donde la directora de medicina en La Salle era una mujer, la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría era una mujer, la directora de la subdirección de hospitalización, la del área clínica, de la consulta externa, eran mujeres. Y entonces yo volteo a ver y veo que es cada vez más común, muy común, en una carrera donde hace 100 años era exclusivamente para hombres, que las mujeres han dicho, yo puedo, y vaya que pueden, y son excelentes doctoras, pero a un nivel general sigue habiendo este techo de cristal de decir, no, tú eres de provincia, no, tú eres mujer, no, tú eres gay, no, por ejemplo, un asunto interesantísimo que se ha marcado mucho en el mundo de la psiquiatría, que es que el manual, el DSM-5 te iba a decir, no, el DSM-3 hace el gran cambio de decir, la homosexualidad no es una enfermedad mental, pero todavía venimos arrastrando y todavía me tocó a mí recibir a padres de familia diciendo, pues traigo a mi hijo al psiquiatra porque es gay, ¿no? Y todo lo que implica el entender a la comunidad LGBT con el tema de la medicina y lo que significa ser un médico, una doctora, que es una chica trans, que es un chico trans, que todavía es una onda muy revolucionaria. Ya ni te digo otras temáticas dentro del mundo de la sexualidad y todo lo que sucede. Pero es bien interesante cómo sí existe, y en medicina hay que tener mucho cuidado con esto, con el techo de cristal. Oye, Rafa, por ejemplo, ¿tú nunca he tenido a alguien de La Salle? Tú llegas, o sea, me platicas ya desde un principio que es como que un golpe de oye, aquí, pues yo he ido a Francia, yo he ido a Italia. Era lo que platicaba un poquito ayer con Vic, porque Vic creo que era no me acuerdo de qué universidad. Pues le dije, oye amigo, tú llegas a esta universidad, pues al ser una universidad privada de verdad, pues reconocida a nivel nacional, se supone, todos creemos que tiene un buen nivel. Yo no sé si sí o no, porque no estudié ahí, obviamente. Ajá. Pero llegas tú ahí y, por ejemplo, yo le decía, güey, es que el nivel cultural cuando llegas a un lugar de esos es importante. Muy importante. Y me dice, Vic, es que me decía, ¿quién me platicaba también? Diego. De que no, es que yo, por ejemplo, yo vengo de la UNAM y llego al internado y tenía amigos que tenían la idea de irse a España, güey. Claro. Y esos güeyes se fueron a rotar a Italia, se fueron a rotar a España. Claro. Y, güey, tenían otra visión completamente de la medicina que yo tenía, que era cirugía en el IMSS, mi base. O sea, exacto, era un camino, güey, o sea, completamente diferente. Y la verdad que la gente con las que te juntas te marcan, güey. O sea, te enseñan, ¿no? Lo que tú dices, a lo mejor tú llegaste de, supongamos, no de provincia, pues, pero de... No, yo llegué de provincia, claro. Yo soy de las orillas del pueblo de Almoloya de Juárez. Ahí crecí yo. O sea, yo no era ni siquiera del pueblo. A mí me decían, no, tú eres del barrio de San Pedro, tú eres de Brincando el Río. Yo, a espaldas de mi casa, tenía un río y pasé una onda muy de pueblo, ¿sabes? O sea, con mis amigos, alguna vez nos robamos una gallina, no roben nada, pero nos robamos una gallina, cabrón, y tenía yo ahí mi gallina y desayunaba, güey. O sea, claro que soy de provincia, pero por supuesto que soy de provincia. Yo tenía que viajar media hora a Toluca a ver a mis primos, que eran los ricos, que ellos sí veían el Canal 5. Ah, huevo. Entonces, por supuesto que llegar acá a La Salle fue un trancazo de un tema cultural, sin duda. Oye, Rafa, ¿cómo calificas tu universidad? Yo que tú estuviste, bueno, ya hace tiempo, no te quiero decir viejo, pero ya hace tiempecito. Pero, por ejemplo, en temas de que, pues es una escuela privada, de renombre, tiene prestigio, pero, por ejemplo, tú entraste y te decían, oye, mira, está este intercambio, te ponían los intercambios, veranos de científicos, los orientaban para investigar, para publicar, o era... ven a la escuelita y sacan 9-10. A ver, esto se ha medido, ahorita te hablo específicamente de La Salle, pero se sabe que lo principal que te da una educación privada, y esto cada día es menos cierto
por la manera en la que ha cambiado la tecnología, la educación, pero sigue siendo bastante cierto en muchos sentidos. Lo principal que te da una educación privada es este desarrollo social y cultural, que es importantísimo. Oye, pues a mí no me alcanza para ir a una universidad privada. Pues entonces vete a cualquier otro lado a que te expandan tu mundo a nivel social y cultural. Es importantísimo. Sí. Y ahorita te platico las cosas que aprendí en la calle. Ahorita vemos lo que es la calle. Pero cuando llego a La Salle, sí, la universidad como institución genera una cierta presión, ¿no? Tienes que llevar ciertos créditos académicos, ciertos créditos culturales, ciertos créditos deportivos. Y ahí hay una cierta presión. Los maestros, las doctoras, los doctores, todo el tiempo te dicen, esta es pregunta del ENARM, ¿no? Esta es pregunta de especialidad. Y entonces uno ahí va anotando. Ya nunca sabes dónde quedaron esas aparentes preguntas, pero sí te están diciendo todo el tiempo, tú vas a ser especialista, ¿no? Entonces, de principio vas a ser especialista. Y luego te van contando qué más hay aparte de la especialidad. Y eso impacta mucho. Pero, sin duda alguna, quienes me enseñaron tremendamente fueron más bien mis compañeros y compañeras de banca. Y entonces, oye, pues hay que estudiar para el examen. ¿Dónde? En mi casa. Vénganse a mi casa, ¿no? Te decía yo, vente acá al Pedregal. ¿Y cómo llego? ¿Qué camión me dejan? Aquí no se llega el camión. Bueno, pues ahí a ver quién me lleva. Y me organizaba para que me llevaran y me trajeran y bueno. Pero llego un día y me le quedo viendo un cuadro como este, ¿no? Entro al recibidor y me quedo viendo el cuadro. Y me dice mi compañera, la doctora Sara, me dice, ¿te gusta? Yo, sí. ¿Sabes de quién es? ¿No? ¿De tu mamá? Es una réplica, no es un original, es una réplica de un cuadro de Remedios Varo, que se llama Saliendo del psicoanálisis, ¿no? O el psicoanalista. Y entonces me empieza a explicar la simbología de cómo el personaje que está pintado está tirando el recuerdo de su padre. Es una cosa bien interesante. Me dice, pero vente, vamos a la biblioteca, ¿no? Y entonces caminas por aquí, pasas para acá, y me saca un libro de Remedios Varo. Y entonces son estas cosas que en ese momento no entiendes cómo te impactan, pero que te empiezan a generar algo súper importante, que es hambre. Porque, ojo, esta es una frase del doctor Alfonso Ruiz Soto que me encanta, que dice, nadie puede desear lo que no conoce. Eso, güey. ¿No? Y entonces de repente te enseñan algo que no conoces y dices, quiero. O sea, quiero saber más de cine, quiero saber más de teatro, quiero saber más de arte, quiero saber más de pintura, quiero saber más de escultura, quiero saber más del mundo, quiero saber más de religiones, quiero saber más de deportes, ¿no? Algo que me dio la Ciudad de México, que amo de la Ciudad de México, es que encuentras todo. Todo. Si tienes hambre, encuentras todo. Y entonces, en la Ciudad de México practiqué esgrima histórica, ¿no? Una espada, una ropera española y tal, pero también hice tela aérea, pero también hice circo. Y entonces conocí ahí a la vuelta de La Salle, en el centro de Tlalpan, a mis grandes amigos hoy en día, que son artistas callejeros, payasos, malabaristas, zanqueros. Entonces me acerqué por mi afinidad con el teatro, porque yo toda la vida he hecho teatro, y entonces me enseñaron un montón de cosas sobre circo, sí, pero sobre finanzas, ¿no? Y cómo vendes un negocio, y cómo te das a conocer, y cómo haces publicidad, y cómo pasas la gorra, y cosas que yo siempre he dicho, a mí quien me enseñó a cobrar y quien me enseñó a producir dinero fueron los pobres, ¿no? Fueron mis amigos de la calle, donde yo hacía malabares con ellos y tal, y entonces que ellos me enseñaron a no tener miedo, y a mí me daba mucha risa porque en la residencia, cuando pasé de R3 a R4, la frase que más constantemente escuchas es bien interesante. Ajá. Porque cuando eres R2, ojo aquí, cuando eres R2, la frase que más vas a escuchar es,
qué mal vienen los R1. Sí, a huevo. ¡Ay, no es posible! ¡Qué horror con los R1! Es que cuando yo era R1, cada año se repite la misma frase. Siempre vienen muy mal los R1. Es una onda, así hemos construido culturalmente la residencia, y ahorita platicamos de esto, es una cosa tremenda el tema de la residencia. Pero cuando eres R3, R4, cuando pasas R4, ay, ya te vas a enfrentar al frío de la calle. Y entonces el frío de la calle y el frío de la calle, y hay muchas cosas que sí nos enseña la carrera de medicina, que nos enseña la cultura, pero hay muchas cosas que no te enseñan. Y no te enseñan que no existe el frío de la calle. Y no te enseñan que no es cierto que vengan muy mal los R1. Son R1, acaban de entrar, es normal, güey. O sea, así van a ser siempre, ¿no? Pero estas ideas que te van metiendo en la cabeza, que probablemente la más peligrosa es que si no haces una especialidad, tu vida es un fracaso. Porque entonces entran el 100% al examen del ENARM, y sabes que no sé cómo andan los números, pero el 70% se va a quedar sin plaza. Y entonces el 70% se va a deprimir por no entrar a la especialidad, y el 30% se va a deprimir por entrar a la especialidad porque te vuelves R1 y porque te dicen todo el tiempo que no sabes nada y que no sirves de nada. Y es súper interesante esto. Estudiar medicina es un riesgo para la salud física y mental tremendo. Te digo, no estudien medicina a todos aquellos que nos están viendo. Es bien interesante. A ver, este dato, espero que lo tengan súper claro todas y todos, por favor. Por estudiar medicina, tienes un riesgo 2.5 veces más alto de suicidio que población general. Ahora, si analizas las estadísticas, ves que de los trabajos más riesgosos para la vida, ¿sí? En el tercero está medicina, pero en el 10-12, solito y aparte, está anestesiología, por supuesto. No le quiero echar aquí la sala a nadie, pero es una especialidad. Vámonos. Ahora ya, córtale. Oye, Rafa, pero por ejemplo, sí, es lo que platicas es totalmente cierto, ¿no? Y, oye, amigo, nomás para concluir esto. Sí, señor. En La Salle, ya para concluir la universidad, tienes este contacto, otra visión de la medicina. Sí. Digo, es diferente, es Ciudad de México, es primer mundo, bueno, es como primer mundo de México, ¿no? Es como pasar el primer mundo, claro. Sí, claro, o sea, del país, ¿no? Del país estoy hablando. Y, por ejemplo, ahí, sí, tú hiciste intercambios o algo, tus amigos, ¿no? No, esta onda de intercambios, nada. Ajá. Sí había mucha presión en ser un excelente médico. Ok. Había mucha presión en saberte todo el libro de memoria. Había mucha presión en ese sentido, ¿no? En el nivel académico. Pero que te abriera el mundo, La Salle, la universidad como tal, oye, vete de intercambio, oye, publica, por ejemplo, una onda más de investigación. No. Ya sabes, ciertos grupos de la UNAM que están muy enfocados en el tema de investigación, ¿no? Acá no, pero sí, y lo he platicado varias veces, para mí el premédico, de hecho, ¿no? Pero el primer año de medicina fue una onda muy Harry Potter. Para mí fue una cosa bien curiosa porque la recepción, lo primero que viví, la primera actividad académica que viví, es decir, como que estaba en mi agenda, que no era opcional, nos recibió el fundador de la Facultad Mexicana de Medicina de La Salle, el doctor Mariano, en el Teatro de La Salle. Y yo no sé si algún día has tenido la oportunidad de ir al Teatro de La Salle. Es un teatro precioso, clásico, es un teatro clásico, precioso, con las butacas impecables, en la parte cenital del escenario están unas esculturas enormes de un hombre y una mujer. Entonces, sí, es como, nunca había estado yo en un lugar así, ¿sabes? Jamás había estado en un... Y entonces pues éramos la generación inicial
Y el fundador, que ya tiene tiempo que murió, diciéndonos, esto es de vocación. ¿Tienes o no tienes vocación en esta medicina? Y si tienes, entonces significa que tienes que dedicar tu vida a esto, ¿no? Y entonces son estos impactos donde por un lado inspiran y por otro lado presionan. Sí, güey. Y te ponen en una situación de autoexigencia terrible, terrible y peligrosa. Y por otro lado te amplían el mundo a decir, wow, todo lo que puede haber, ¿no? Entonces, La Salle daba ese hálito, esa visión de crecer, de excelencia, pero ciertamente no te fomentaban participar en investigaciones, no te fomentaban intercambios, no te fomentaban, por ejemplo, qué más puedes hacer aparte de una especialidad médica, ¿no? Y digo, han ido cambiando los planes de estudio, pero más o menos así era en su momento La Salle. Rafa, internado, ¿dónde lo hiciste? El internado lo hice en el Hospital Escandón. El Hospital Escandón es un hospital dirigido por una orden religiosa. Okay. Está muy cerca del metro Tacubaya, justo enfrente del pediátrico de Tacubaya, que se dedica sobre todo a temas de niños quemados, por ejemplo, ¿no? Y fue un internado bien interesante. A mí me gustan las cosas teatrales, o sea, entonces fue bien curioso porque, ¿no? Algún día di una charla para los alumnos de pregrado que iban a entrar al internado. Ajá. Y les decía yo, a ver, todos los internados son maravillosos. Donde vayas, donde hagas el internado, ajá, es una gran experiencia, todo es fantástico. No te preocupes tanto, porque de repente les da mucha preocupación ay, ¿qué tanta medicina voy a aprender y qué tantas manos voy a meter? No te preocupes, hombre, eso lo vas a hacer, en cualquier internado lo vas a hacer, pero ¿qué tan cerca o lejos te queda de casa? El internado es un gran momento para alejarte de tus papás y convertirte en adulto, en una mujer adulta. Es súper, súper interesante porque de repente vives en Ciudad de México y toda tu carrera de medicina fue ahí. Vete a otro lado, vete a Monterrey, vete a Puebla, vete a Hidalgo, vete a San Luis, vete a hacer el internado a otro lado. Creces de una manera tremenda, te conviertes en una persona adulta, porque la medicina tiene esta onda donde te gradúas a los 30 años, ¿no? ¿Sabes? Sí. A los 28. Y entonces, lo que tus amigos y amigas vivieron a los 24, nosotros los vivimos 5 o 7 años después. Y es muy interesante cómo seguimos siendo hijos de familia demasiado tiempo. Entonces, el internado es un gran momento para alejarte de casa de papá. Sí. El internado es un gran momento para convivir con otras personas. Yo lo hice en el Escandón y a mí me encantó desde que llegué, porque llegué y di vuelta a la derecha en un pasillo inadecuado y me encontré como en una cripta religiosa, ¿no? Y dije, aquí quiero hacer el internado, ¿no? Esto está lúgubre. Me encantaba, estaba padrísimo. La mipera era una pajarera que estaba una casa de cristal en la azotea de este exconvento, que me encantaba. Y me gustaba mucho porque tenía muchas rotaciones externas. Como era un hospital pequeño, rotabas en el pediátrico de Tacubaya, rotabas en la Cruz Roja de Polanco, tenías una rotación en comunidad que significaba que te ibas a San Cristóbal de las Casas Chiapas o te ibas a Krill, Chihuahua, que está a 4 horas de Chihuahua. Y yo me fui a Chihuahua y me fui a atender a los tarahumaras, a los rarámuris, y tiene un centro pediátrico muy pequeño, pero te llegan niños y niñas con una desnutrición terrible y los dejas hospitalizados 6 meses, 8 meses. Los recuperas en peso y entonces pues llegan las mamás de repente, ya no conocen a sus hijos. ¿Quién es? ¿Quién lo infló? Claro, exacto. Entonces es otro bebé, ¿qué onda? Y comunidades que viven en las cuevas, ¿no? Y entender que en nuestro mismo país hay personas que viven en la edad de piedra. Y entonces el contraste que te da, que es lindísimo, ¿no? Hoy en día que tenemos
la inteligencia artificial y la farmacogenómica y que tenemos toda la tecnología, y en este mismo país hay personas que viven en la edad de piedra. Y entender esas diferencias culturales que me dio el internado, que me fue abriendo mucho del panorama que hoy en día entiendo sobre, ¿no? ¿Qué significa la pobreza? ¿Qué significa la enfermedad? ¿Qué significa la tecnología? ¿Qué significa el pensar en poderte ir a Harvard o no? Y todos estos contrastes que existen que nutrieron mucho mi corazón en muchos sentidos. Rafa, ¿y desde ahí tú ya decidiste ser psiquiatra o todavía estabas así como que para allá y para acá? ¿Tienes algo? Sí, aquí. Para allá y para acá, pediatras que me decías, no, yo cambié, o sea, al principio me llamó la psiquiatría Sí, para entrar a medicina, ¿no? claro. Me dices que fuiste cambiando por ahí, a lo mejor te daban cardio y tú decías, ay, quiero ser cardiólogo, ay, quiero ser neumo, ¿no? O sea, Exacto. pero en el internado tú dijiste, ya voy a ser psiquiatra, ¿o cuándo ya dijiste? Fíjate que al final, yo como a la mitad del internado, pues ya tenías que pensarlo seriamente. Sí, y no, sí, ahí viene el Army, ¿qué onda? Ah, perdón, también platicabas que te pensabas ir, que pensaste también como irte al extranjero a hacer especialidad. No, eso me pasó por la cabeza, pero Ok. realmente no fue como una opción real en mi mente. Ok. Pero sí, sobre todo, pediatría y cardiología eran las dos que me llamaban un montón, ¿no? Y de pediatría a mí me gusta muchísimo el tema del desarrollo del niño sano, Ok. que a la fecha sigue siendo algo interesantísimo. Si te gusta la psiquiatría y te gusta el tema del desarrollo infantil, hay un libro fantástico que te recomiendo que se llama El chico a quien criaron como perro, de un psiquiatra Ok. de los años 70, hippie, que se da cuenta de que todas estas cosas muy freudianas que le han enseñado en la residencia, doctor gringo, son una tontería. Y lo que significa realmente el trauma infantil y cómo impacta en la salud física y mental de las personas. Te digo que venimos muy atrasados en temas de lo que significa la salud mental, pero me gustaba mucho la pediatría, el desarrollo del niño sano, me gustaba mucho la cardiología, pero en algún momento reconecté con, oye, a mí lo que me gusta es la salud mental. Y curioso porque ni en la carrera de medicina, ni en el internado llevé buenas clases de psiquiatría, buenas clases en el sentido no de lo médico, sino de... Interesante, ¿no? O sea, que te metieran en el mundo de la psiquiatría. Exacto. Yo no encontré un lugar donde me dijeran, mira, esto significa ser psiquiatra. O sea, yo creo que llevé, ¿qué? 4 semanas de psiquiatría, una cosa así en la carrera, ¿no? O sea, nada. Nada, güey. Yo fíjate que sí llevé la materia, Rafa, pero yo tengo esa experiencia igual también. O sea, creo que me dieron psiquiatría, no entendí ningún diagnóstico, güey, porque todos se parecían. Todos A es mí se me igual. hizo súper difícil. Nos Sí. llevaron a psiquiátrico de Culiacán también a ver y no manches, que yo, pues, pasaban los pacientes a consulta, ¿no? Y pues en el psiquiátrico se te cambian así bien feo y dije, no, yo no. Así como tú dices anestesio, yo psiquiatra no, capaz me pega un fregazo aquí en la consulta, algo, ¿no? O sea, eso fue como mi panorama de psiquiatría y dije, no, yo psiquiatra. Bueno, pues yo Pero- estaba más o menos así, pero me llamaba mucho el tema de la salud mental. Mucho. Y entonces reconecté con esta pasión por la salud mental y además vi el tema de cómo es el estilo de vida de un psiquiatra, de un pediatra, de un cardiólogo. Eso. Y particularmente me llamaba mucho la pediatría y dije, o sea, voy a hacer guardias ABC 5 años, cabrón. O sea, ¿qué onda? Oye, ¿y en psiquiatría? No, y toda la vida, güey. ¡Claro! ¡Claro! Claro. Y en psiquiatría eran, en el R1, cada 5 días era AE. En el R1 y en el R2. Ajá. Luego en el R3 era, no me acuerdo si cada 10 o cada 15 días, una guardia. Y en el R4 era una al mes. Dije, de aquí soy. Me encantó. Pero te iba a comentar otra cosa, que es que en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente recibimos rotantes R1, creo que sí son R1, de medicina interna, de cirugía, pues los mandan a saber que existe la psiquiatría, ¿no? Justo, ¿no? Y se decía ahí popularmente que entre ellos, los rotantes, decían que realmente la rotación era para aprender lo que significaba el trato humano al residente. Entonces,
Llegaban ellos, ya sabes, entrega de guardia, 7 de la mañana, ellos ya estaban 6:59, perfectos, rígidos, como militares. Y llegábamos nosotros, los R1 de psiquiatría, relax, de buenas, cafecito, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, ¿Cómo te fue ayer en la noche? ¿Qué onda? Oye, no, si los otros hacían eso, sí, doctor, no, la madre, no sé qué, Y, oye, no, pues vengo de posguardia, no sé qué. Oye, te veo muy relajado para venir de posguardia. Pues sí, hoy me desperté un par de veces, sí, pero todo tranquilo, güey. ¿Y qué onda? Oye, ¿ya viste la película? No sé qué, tal. Y entonces se sacaban mucho de onda, ¿no? Los residentes, porque pues llegas a un hospital ajeno, Sí. a entrega de guardia a las 7 de la mañana y llegas con este miedo que nos genera la medicina en una onda muy jerárquica, muy violenta. Ahorita lo platicamos, se parece mucho a la violencia de género, pero pues ahí tenemos trato digno, ¿no? O sea, claro, hay sus cosas, Sí, es la residencia, es normal, pero pues, nos hablamos de tú, vamos de civil pero de bata, comemos y dormimos, ¿no? Que eso en muchas residencias es un lujo, sí, cabrón. no se puede. ¿Qué onda? No, o sea, y entonces es muy interesante cómo la psiquiatría va a marcar pauta en lo que significa la calidad de vida. Todavía nos falta mucho por entender, pero especialmente en el mundo de la medicina tenemos que entender que necesitamos movernos hacia tratos más dignos, más humanos. Yo creo que sin duda uno de los grandes errores que seguimos teniendo en la carrera de medicina es que el primer año de la carrera de medicina no está centrado en los buenos hábitos y el efecto médico que tienen los buenos hábitos. Nunca nos dieron clase de qué significa a nivel biológico tener buenos hábitos. Te enseñan anatomía, te enseñan histología, te enseñan bioquímica, te enseñan patología cardíaca, te enseñan patología de la ortopedia, te enseñan patologías. Sí. Pero no estamos nutriendo a nuestros estudiantes de medicina de lo que impacta en términos reales de salud física, de consumo de medicamentos, de cirugías, de problemas de salud mental. No estamos enseñándoles a nuestros doctores lo que significa dormir bien, comer bien. A ver, deberíamos de tener una dieta altamente basada en plantas, frutas y verduras. Deberíamos de comer mínimo 30 plantas diferentes por semana. Eso a nivel de microbiota, a nivel de diabetes, hipertensión. ¿Qué mata al mundo? La diabetes y la hipertensión. ¿Por qué? Porque tenemos una visión absurda de los hábitos que debemos de tener. Y entonces se populariza el Ozempic, pero seguimos teniendo personal médico que no come a sus horas, que no come plantas. Los doctores no comen plantas. En la residencia no comes plantas. No, ni de pedo. En el internado no comes plantas. Y menos los cirujanos, pura carnita, ya ves. Cabrón. Y menos de Guadalajara para arriba, menos, cabrón. O sea, Oye, Rafa, a ver, entrando un poquito al mundo de la psiquiatría. Sí, Muchos dale. pueden tener duda. O sea, yo entro a la residencia de psiquiatría. Hay varias sedes, me imagino, hay sedes hospitalarias. Pero, por ejemplo, ya me platicas un poco de lo de las guardias de R1, R2, R3, R4. sí, sí. Pero en las guardias, ¿qué haces, güey? O sea, Mira, va de sede a sede. ok. No es lo mismo el Instituto Nacional de Psiquiatría que el Fray Bernardino Álvarez, que el Hospital Español, que el Instituto de Neurología, ¿no? Ok. De Neurología y Neurocirugía. Cambia mucho por sede. Es una especialidad, yo creo que es muy parecida a una guardia de cirugía general en el General, en el López Mateos, no sé, ¿no? Me imagino que se parecen mucho más. En psiquiatría no, hay una gran diferencia. En el Instituto de Neurología y Neurocirugía, ellos se dedican mucho a la psiquiatría, a la neuropsiquiatría, y ven muchos casos de comorbilidad neurológica y psiquiátrica. Son guardias muy diferentes. El Fray Bernardino Álvarez, que es mucho más psiquiatría, tiene guardias que sí son servicio de urgencias 24 horas.
En el Ramón de la Fuente no tenemos propiamente servicio de urgencias, tenemos atención psiquiátrica continua, o al menos así era cuando yo estaba en la residencia, creo que a la fecha sigue siendo así, por un tema de infraestructura. Cerramos el servicio de urgencias a las 9 de la noche. Entonces, lo peor que te puede pasar es un paciente grave que llega a las 9 de la noche y que pues te complicó la guardia hasta las 11, lo despachaste 11:30, cabrón. Y se acaba el servicio de urgencias, ya no hay servicio de urgencias. Mientras que en el Fray sí. En el Fray Bernardino Álvarez tienen pacientes mucho más graves, menos acompañados por la familia, con peores apegos a tratamiento. Entonces son pacientes mucho más violentos en muchos sentidos y te pueden llegar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Pero llegan... perdón. Sí, aguántame. Déjame plantearte aquí todo el contexto y ahorita platicamos. Pero el Fray tiene personal que contiene a esos pacientes violentos. El Ramón de la Fuente no. Y entonces, si hay que entrarle a los trancazos, le entras tú, ¿no? Entonces, yo era el fortachón de la guardia, cabrón, o sea, ¿no? Y entonces de repente, ¿no? En alguna ocasión tuvimos un paciente que era adicto al café. Era atleta de alto rendimiento y era adicto al café. ¿Qué significa adicto al café? Consumía de 1 a 3 latas de polvo de café. ¡A la madre! Diarias. ¡Hala! ¡Ay, qué perro! 2 metros de altura, atleta, Ajá. adicto al café. Y te hablan, doctor, se está poniendo agitado el paciente. Y uno dice, no, por favor. Hay una estadística bien interesante que es que el 80% de los psiquiatras han sido físicamente agredidos por sus pacientes, ¿no? O sea, a veces son agresiones leves, ¿no? La mayoría de las veces son agresiones leves, pero a mi maestra de pseudopsiquiatría le tocó a un chavito de 15 años que medía más que tú y yo, Ajá. y ella de 1,60 m a golpe. O sea, es interesante. Entonces, en el Ramón de la Fuente se acababa la guardia, sí, pero en ese momento se convertía en atender el área hospitalaria. Todo el tiempo estás atendiendo a los pacientes de hospitalización durante la guardia, pero atiendes urgencias y hospital, ¿no? Y entonces se cierra urgencias 9 de la noche y entonces ya nos enfocamos solamente en hospital. Si nuestros pacientes, que la mayoría sí ya están estables, además la mayoría de nuestros pacientes hospitalizados están ahí por depresiones graves con riesgo suicida, pero en general son personas tranquilas, son personas tan tristes, pero no son personas violentas. Donde más encontramos la violencia, la agresividad, es en el pabellón de los varones. Tenemos 4 tratamientos para mujeres, 1 para hombres, porque las mujeres sí se atienden, los hombres no. Entonces, los hombres están en una onda donde llegan a límites, donde los hospitalizaron porque ya no había de otra, ¿no? Y entonces ahí es donde sueles tener estos casos de pacientes más agresivos. También los hay en las mujeres, personas con trastorno bipolar, en episodio maniatiforme, pero normalmente con los medicamentos los estabilizas muy pronto y en general suelen ser áreas tranquilas. Okay. En el Ramón de la Fuente, en la Nacional de Psiquiatría, pues normalmente la guardia es tranquila porque nuestros pacientes están bastante estables. En el Fray Bernardino Álvarez va a haber mucha más demanda. En el Hospital Español es un área de psiquiatría dentro de todo el Hospital Español y son, no me acuerdo si 3 o 5 residentes por año. Entonces es una cantidad de pacientes muy pequeña, es otra onda, ¿no? Es muy diferente hacer psiquiatría en el IMSS que hacer psiquiatría en el Fray, que hacer psiquiatría en el Ramón de la Fuente, que hacer psiquiatría en neurología, en neurocirugía. Es muy diferente. Entonces, pues lo que más les recomiendo, sobre todo, te hablan acá. Lo que más les recomiendo es platiquen con los residentes de esa sede para saber cómo se vive ahí. Yo te cuento lo que quieras de el Ramón de la Fuente y me tocó también hacer rotaciones en el Fray. Entonces, conozco muy bien esas 2 áreas, pero sí cambia dependiendo de en qué sede hace psiquiatría. Pero yo me imagino que en general, o sea, la psiquiatría al buscar el bienestar pues físico y mental, priorizando lo mental del paciente,
pues tratan bien a sus residentes en la gran mayoría Sí. de las sedes, ¿no? O sea, dices, Sí. güey, o sea, conservamos, porque aparte, o sea, es eso, yo también te quería preguntar ese lado del psiquiatra, que yo creo que muchos psiquiatras no lo cuentan, güey, así de que, a ver, cabrón, yo te digo, a mí me dio miedo güey, cuando roté en el psiquiátrico de Culiacán, que entraba el paciente, tú dices, es un paciente grandote, y que te mira con pues es una mirada, pues, psicótica, güey, o sea, totalmente psicótica, sí. así de que, güey, te voy a hacer daño, canijo, o sea, y, güey, pues, o sea, tú volteabas al foco o algo así, güey, o sea, yo no ponía ya ni atención al doctor, o sea, de verdad, y no imagino, o sea, estar tú de psiquiatra en una consulta con una persona solo en un cuarto, o sea, y más, pues, una dama, una mujer, ¿no? Una psiquiatra mujer, y con un vato de 2 metros, güey, que en ese momento le agarre pues, un brote psicótico, no sé, qué sé yo. Es un peligro, Rafa. Es un peligro real, es un peligro que trata de ser contenido. El problema es que pues, nos falta infraestructura. El gobierno estableció la idea de que quiere orientarse hacia cerrar hospitales psiquiátricos y que la psiquiatría se atienda dentro de hospitales generales. Y decimos, pues es que hay una falta de entendimiento de lo que se vive en un hospital psiquiátrico. Tu consultorio, por norma, debe de ser diferente. Sí. Debes de tener puerta de entrada y puerta de salida. Debe de haber 2 puertas. De tal manera que tu paciente no te pueda acorralar. Ok. Entonces, tú debes de poder tener siempre abiertas la puerta de entrada y de salida. Como Siempre. una barrerita ahí, ¿no? ¿O qué? Normalmente, en Canadá se han inventado sillas como esta, por ejemplo, que pesan 150 kilos. Que la ves y se ve sencilla, Ajá. se ve una silla normal, pero la tratas de cargar y no la levantas. Porque pues, un paciente psicótico puede ser muy agresivo, muy violento, y entonces tomar esto como un arma, o tomar esto como un arma, o tomar la silla como un arma, y entonces hay que resguardar, ¿no? Entonces, la infraestructura debe ser distinta, el personal de apoyo tiene que ser diferente, incluso, por ejemplo, temas de un propio resguardo ante acusaciones de acoso, por ejemplo, Ok. ¿no? Todo el mundo conoce la canción de Gloria Trevi, del doctor psiquiatra, y que dice, ya no me miran las piernas, ¿no? Y entonces es súper importante que si entras con cierto tipo de pacientes, entres acompañado, Okay. siempre, ¿no? Y entonces, de preferencia, en mi caso, con una doctora o con una enfermera, Sí. ¿no? Y muchas veces, en el caso de mis compañeras, con un doctor, con un enfermero. Pero es como de, no, acá hay cámaras y yo no te echo nada. ¿no? y tener ese tema de entender que la otra persona, muy probablemente por su propia patología mental, te puede acusar de acoso, de violencia, o puede ejercer violencia contra ti. Entonces, a mí sí me tocaron un par de golpes, a mí sí me tocaron, ¿no? algunas cosas importantes. Entonces, sí hay que entender que es un tipo de paciente diferente. Pero vaya, pues como tú que estás muy en contacto con fluidos y particularmente sangre, o como los radiólogos que están en contacto constantemente con Sí, peligro, pues. peligros, ¿no? propios de nuestra profesión. Entonces uno va aprendiendo a cuidar esas cosas, y también, ya que estás fuera de la residencia, es muy raro, es poco probable que te enfrentes a pacientes agresivos. Sí. En la consulta privada, el psiquiatra normalmente atiende depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, Alzheimer, ¿no? deterioros cognitivos, pero rara vez atiende a un paciente bipolar en episodio maniatiforme. Normalmente desde la llamadita telefónica dices, mándalo al FRAI, vete al Nacional Psiquiatría, y no lo recibes en el consultorio. Pero sí me pasó en alguna ocasión, un paciente, no era mi paciente, no estaba yo en consulta con él, pero al ladito, a mi compañera, pues entró en una crisis de ansiedad y literalmente se aventó por el balcón. Entonces, nada más empiezo a escuchar yo la agitación, lo veo salir, salgo detrás de él,
se sube unas escaleras, atraviesa una puerta de cristal, yo voy detrás de él y lo veo lanzarse al vacío de un 6º piso. El impacto emocional que recibí yo ahí, no, o sea, nunca había visto semejante escena. De suerte, este edificio estaba medio en escalerita, él no se dio cuenta cuando brincó. Sí. Y cayó en un tejado 2 pisos abajo. Se metió un muy buen trancazo, Sí. pero no fue lo mismo que caer a concreto 6 pisos abajo. Se metió un muy buen trancazo, lo contuvimos, se resolvió el tema. Pero sí son de esas cosas que sí te pasan de repente en la consulta, güey. O sea, me ha pasado una vez en 10 años, pero con esa vez tuve, o sea, ¿sabes? Que sí sabe uno que está en situaciones muy particulares. Oye, Rafa, no sé si conozcas algo de esto, pues, pero altas en psiquiatría, subespecialidades en psiquiatría, ¿qué tienen de opciones los chicos? O sea, yo soy psiquiatra, puedo hacer esto o lo otro. O ¿cómo no? Sí, por supuesto. A ver, propiamente la única alta que te da otra cédula profesional es paidopsiquiatría, ¿no? ¿Qué es? Es atención de psiquiatría a niños y adolescentes. Okay. Y son 2 años. Va. En el Nacional de Psiquiatría puedes hacer esos 2 años, entonces haces 4 años de psiquiatría y 2 años más de paidopsiquiatría para atender niños y adolescentes que se enfocan, por supuesto, en todas estas neurodivergencias, en el autismo, etcétera, etcétera, ¿no? Temas con el desarrollo, TDA, ¿no? Esto que es, y que es muy interesante, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Que todos tenemos ya... No. ¿Crees que, o sea, ya entrando en eso, ya, casi no pregunto de medicina, pero ¿crees que está sobrediagnosticado? ¿Sobrediagnosticado? Por supuesto. Está sobrediagnosticado en la infancia y está infradiagnosticado en la edad adulta. Y es bien interesante porque en la edad adulta el TDA se relaciona, entre otras muchas cosas, por ejemplo, con un doble riesgo de morir por un accidente automovilístico. Es una persona que tiene TDA en la edad adulta, pues vive con el TDA, sí, pero maneja autos, maneja maquinaria pesada, maneja, ¿sabes? Es un adulto. Y entonces muchas veces causan y viven accidentes tremendos. Y entonces ahí se infradiagnostica. Claro, las redes sociales lo han ido haciendo cada vez más popular, etcétera, pero idealmente se debería de diagnosticar en la infancia, idealmente lo debería de diagnosticar a la par una persona que haya hecho neuropsicología, o sea, que estudió psicología y que hizo maestría en neuropsicología, y una paidopsiquiatra que hizo medicina, hizo psiquiatría e hizo paidopsiquiatría, okay, ¿no? Esas son las personas, esas son las 2 personas que deberían de diagnosticar el TDA y no un reel en redes sociales, ¿no? De 5 tips para saber que tienes TDA. O sea, no, por favor. No, ya tengo TDA, ya vale. Definitivamente. Oye, hermano, entonces, ¿Paido? Paido sí te da una tercera cédula profesional y todos los demás son más bien cursos, diplomados, son cursos de alta especialidad, pero no tienen este reconocimiento administrativo de una extra cédula profesional, pero ahí en el Nacional de Psiquiatría, en Ramón de la Fuente, puedes hacer un curso extra de trastorno obsesivo compulsivo, de esquizofrenia, de sueño, por ejemplo, ¿no? Y tenemos expertos en temas de sueño, de realización de polisomnogramas, de interpretación, que el insomnio es de las grandes pandemias que tenemos en el planeta Tierra y sobre todo en estas grandes ciudades. Tenemos un tema serio de insomnio, bueno, eso lo atiende un psiquiatra. Haces psicogeriatría, por ejemplo, también puedes hacer, que yo hice 6 meses de rotación en psicogeriatría y entonces toda la onda de lo que significa la psiquiatría de los 60 años en adelante. No es lo mismo la depresión a esa edad, no es lo mismo la ansiedad a esa edad. Por supuesto, todo el tema del deterioro cognitivo, que es importantísimo. Entonces, hay muchas ramas, pero al final la psiquiatría, casi en la mayoría de las ocasiones, se vuelve tu consultorio y la consulta privada tradicional como lo entendemos. Con excepción de los que se dedican a la investigación, de los que se dedican, sí, a clínicas de sueño, de los que se dedican sobre todo a psiquiatría de enlace, que eso es bien interesante. Psiquiatría de enlace se hace en nutrición, por ejemplo,
Entonces terminas psiquiatría y te vas a nutrición y entonces, sobre todo hay mucha relación con la oncología. Atendemos muchos pacientes oncológicos, pero psiquiatría de enlace pues es toda la relación que hay con la onda mucho más médica. Y de la psiquiatría de enlace ahora está surgiendo mucho el tema de la farmacogenómica, que el hacerte pruebas genéticas de saliva para conocer cómo funcionan tus citocromos nos lleva sobre todo a saber que podemos hacer medicina personalizada y de precisión en psiquiatría y en oncología. Es un cambio de juego tremendo el tema de la farmacogenómica y, por supuesto, a la fecha seguimos haciendo terapia electroconvulsiva y buscamos que eso se vuelva una onda mucho más accesible y amable, y entonces se ha derivado en toda esta neuroestimulación a través de electromagnetismo y ya no solo a través de crisis convulsivas, pero bueno, hay mucha onda también de cómo atender la depresión crónica y demás a través de estimuladores que hoy en día le rentas al paciente y entonces se llevan ya sabes, un casquito, sí. ¿No? Y van teniendo estimulación a lo largo del día y tienen sus ciclos y lo programas ahí con la computadora. O sea, tienen toda esta onda que te digo, es más de la rama biológica de la salud mental. Yo me he movido más bien hacia la rama social de la salud mental, que ese es todo otro tema. No te lo enseñan, no hay quien te lo enseñe, pero pues vamos surgiendo cada vez más psiquiatras que nos dedicamos a la divulgación en redes sociales, en radio, en internet, de la salud mental, y eso te diría yo es otra onda, ¿no? Yo me dedico a la tele, a la radio, me dedico a las conferencias, me dedico a los talleres, me dedico a la divulgación, y como psiquiatra, con esta vena teatrera y artística que he hecho, pues me he movido mucho más hacia venir y platicar acá contigo, sí. Y esto también ha sido una forma de vida de la psiquiatría que me ha dado a mí. Qué chingón, güey, o sea... Es un mundo. Es un mundo, es un mundo. Claro, de las 4 semanas que llevé en la carrera, que uno dice, pues, ¿quién sabe qué será la diferencia entre el trastorno esquizoafectivo y el trastorno bipolar y la depresión psicótica? ¿No? Era un reprobadero, yo ahí. De repente ya estar adentro de la psiquiatría y entender que es un universo. Qué chido, güey. Oye, y por ejemplo, o sea, antes, ahorita ya, Rafa, ya la gente ya... ¿cómo se puede decir? Ya normaliza, podríamos decirlo, que tú necesites ir con el psiquiatra, porque antes el que iba con el psiquiatra era el loco, ya sabes, ¿no? Sí. Pero ahora creo que les está yendo mejor a los psiquiatras, güey, ¿no? O sea, de verdad, o sea, yo pienso que antes no les iba mal, pero hoy en día creo que la psiquiatría es una muy buena opción de especialidad, sobre todo por la calidad de vida que mencionas, ¿no? Acomodar a tus pacientes, la consulta, muy difícilmente te va a llegar un paciente descontrolado porque tú lo tienes bien controladito. Si se descontrola, oye, pues no, llévalo a un hospital donde lo vayan a internar, ¿no? O sea, esos datos que me estás dando ahorita a mí y con lo que yo he visto a través de, pues ponle de que yo empecé a estudiar medicina, el que iba al psiquiatra era loco, pero ahorita con la pandemia, todo esto, la gente, o sea, normalizó muchísimo el psiquiatra, güey. Sí, a ver, por supuesto, y que lo sepan muy claramente, en términos económicos tenemos una gran diferenciación entre los clínicos y los quirúrgicos. Sí. ¿No? O sea, sin duda alguna, la hora se paga mucho mejor en los quirúrgicos que en los clínicos. Indudablemente, eso así es, y hay que recordar siempre que, por supuesto que el dinero es importante, pero no debe de marcar nuestro llamado personal. O sea, el dinero va a llegar. ¿Qué quiero decir junto con esto? Si eres clínico, también vas a vivir muy bien, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que les recomiendo mucho a los especialistas es aprendan finanzas personales antes de graduarse de la especialidad. Porque vivimos un desarrollo económico muy particular los médicos, que es que no ganas nada, 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 y de repente ¡prum! Sí, es un brinco, ¿no? En México, por supuesto, hay doctores y doctoras que pues andan vendiendo pasteles o manejando un Uber, sí, pero realmente si haces una especialidad médica,
la probabilidad de que tengas un nivel económico alto, ¿no? O sea, el nivel en medio de la comparación población, ¿no? al nivel medio de la población, es muy sencillo de hacer. Claro, hay muchísima gente en México que no son doctores y que ganan muchísimo dinero que los doctores no vamos a alcanzar, pero realmente como especialista, o sea, si ya estás en la residencia, tienes que saber que va a venir un escalón, un brinco, que es altamente probable que no sepas manejar. Hay que aprender finanzas personales para dos cosas. Para que sepas que ese dinero va a llegar y lo vas a poder administrar correctamente. Para que no te consuma la avaricia. Tener muchísimo cuidado del consumo de la avaricia. Yo como psiquiatra atiendo cirujanos, ortopedistas, ginecobstetras, anestesiólogos, claro. ¿Y cuál es uno de los grandes temas? Acabo de atender un chico que es brillante en temas de nefrología. Tiene 3 trabajos, ¿no? Tiene el de la institución, no voy a decir ni en qué institución está, como el... Sí, es un ejemplo X, pues. No, sí, pero tiene el trabajo de investigación en una institución pública, tiene el trabajo de su consulta privada y está, ya sabes, haciendo sociedad con otros para atender pacientes hospitalizados. Ajá. No tiene tiempo, no tiene vida, no tiene calidad de vida. Y es bien interesante cómo funciona a nivel mental. Quieres más y entonces percibes menos lo que tienes. Y entonces quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres más. Y nos metieron tanto esta idea del éxito económico que entonces es la casa más grande y el auto más grande y no sé qué y tal. Y terminan haciendo un desastre de sus vidas por no saber cobrar menos. Decir, oye, ¿y si duermo? No, es que si no voy y doy esta anestesia con este doctor, que es el que me da la chamba, me voy a quedar sin lana, cabrón. Ajá. Y entonces sí ya sé que es mi aniversario de bodas, sí ya sé que es el cumpleaños de mi hija, sí ya sé que es algo de mi papá, pero ni modo que no vaya. ¿Cómo que ni modo que no vayas? Güey, eres un ser humano, cabrón. Entonces, entender que de repente es decir, voy a ganar 30% menos. 30%, cabrón. Y voy a vivir bien. Y no pasa nada. Y soy clínico. Y sí, mi vecino es neurocirujano non plus ultra de no mames, tiene la lana del mundo. Chécale los niveles de cortisol. Chécale los niveles de insulina. Chécale su calidad de vida. Y vas a ver cuánto vale ese 30%. Muchísimas veces, yo lo que les digo es, claro, hay que ganar, sí, hay que cobrar, sí, hay que vivir bien, sí. Pero aprende finanzas personales, aprende a ahorrar, aprende a invertir, pero sobre todo aprende a decir no gracias. Oye, ¿quieres más? No gracias. ¿Te voy a pagar el triple? No gracias. No sabemos hacer eso. Y eso rompe por completo el tema de nuestra calidad de vida. Y entonces, en el asunto de psiquiatría, que les recomiendo un montón, tú puedes manejar tu agenda. Si sabes hacerlo, si sabes decir aquí no recibo pacientes, que esa es tu responsabilidad. Ajá. La agenda va a estar llena. La salud mental tristemente se ha puesto de moda porque hay tantas personas con depresión psiquiátrica, ¿no? Clínicamente diagnosticada, como diabéticos en el planeta. O sea, ¿cuántos psiquiatras somos en el país? ¿5,000? Toma. ¿Qué te gusta? O sea, no nos damos abasto. La agenda va a estar llenísima. Mi mamá me dice mucho que cuando le dije que iba a ser psiquiatra, le decía a sus amigas, no, pues que va a ser psiquiatra, ni para recomendártelo, ¿no? O sea, pues... Y ahora, mi mamá me dice, a donde llego, ya no digo que estudiaste, porque digo, pues es que es psiquiatra. Ay, pásame sus datos, por favor, que fíjate. Está llena la consulta. En Ciudad de México, que estamos saturados, ¿no? Sí. Pero, ¿qué te digo yo en Guadalajara? ¿Qué te digo yo en Tijuana? ¿Qué te digo yo en Monterrey? ¿Qué te digo yo en cualquier lugar del país? No hay psiquiatras, no existen los psiquiatras. Y entonces, por supuesto que una recomendación para tu salud, ¿te interesa esta temática? ¿De verdad te gusta el tema de la psiquiatría? Uno, vale mucho la pena, vas a vivir bien, pero tienes que saber que obviamente va a haber doctores que van a ganar mucho más que tú, sin duda alguna,
pero si lo sabes manejar, vas a tener una excelente calidad de vida. 2, ¿quieres ser psiquiatra? De verdad, por favor, muévete a las fronteras de la psiquiatría que colindan con la filosofía y la religión. Hablo particularmente de los psicodélicos, por ejemplo. Hablo particularmente de toda la visión socioespiritual, que es donde yo me he estado moviendo principalmente. Y si te gusta más el área biomédica, muévete más hacia estimulación electromagnética y muévete más hacia farmacogenómica, que son las cosas que van a cambiar el mundo. La psiquiatría todavía se sigue haciendo muy al estilo de los años 70, sí. 70, 80, y nos estamos quedando atrás. O sea, esto la inteligencia artificial en el mundo de las neurociencias va a revolucionar la manera en la que se hace la psiquiatría, pero va a revolucionarla tremendamente, pero nos va a seguir haciendo falta muchísimo entender el tema psico-socio-espiritual, pero sobre todo la parte social. No hemos entendido lo que significa a nivel de salud física y mental los terceros espacios. Primer espacio, la casa, la familia. Segundo espacio, la escuela, el trabajo. El tercer espacio es un lugar donde conoces a personas, como lo estamos haciendo tú y yo ahorita, Juan Carlos, que no es ni tu trabajo ni tu familia. Vivimos en estas megalópolis tremendas donde puedes ir a un concierto con 80,000 personas y regresar igual de solo que como fuiste. Vas al gimnasio, un gimnasio que tiene un chingo de actividades y un montón de gente y regresas igual de sola que como llegaste. Y entonces, pues vas al súper en auto y haces un montón de cosas desconectado completamente de otras personas. Y eso va mermando la salud física y mental de una manera tremenda. Entonces, yo me dedico a esta rama y, por supuesto, jalo un público que anda buscando su desarrollo personal con un sustento científico en ese desarrollo del ser. Pero también está desarrollándose tremendamente, insisto, a través de las nuevas tecnologías, todo el tema genético, hacer medicina personalizada y de precisión. Estimulación electromagnética, es otro mundo. Un mundo grandísimo, creo yo, un mundo súper interesante, la psiquiatría, o sea, y saben, o sea, y creo que lo platicamos en esto, y quiero que les quede así bien claro, o sea, muchas veces elegimos una especialidad médica o algo a que dedicarnos en la medicina porque alguien nos lo explicó bonito, porque viste a lo mejor que el neurocirujano trae un BMW, ¿no? Algo que te gustó y te atrajo, te interesó de esa parte de la medicina, ¿no? En psiquiatría a veces, pues no tenemos, o a lo mejor no tenemos referentes. No tenemos referentes, no tenemos un maestro que nos enseñe bien, como a veces digo, sí ha de haber, no digo que no haya, pero creo que la gran mayoría, muy pocos dicen, yo quiero ser psiquiatra, ¿no? Claro. O sea, muy pocos en el país. De mis amigos nadie me decía quiero ser psiquiatra, de verdad no recuerdo a alguien que me haya dicho eso. Entonces es una parte bonita de la medicina, es una parte súper interesante. Creo que la sociedad en la que vivimos, güey, o sea, ya va más con el psiquiatra que con el gastro a lo mejor, ¿no? O con el psiquiatra que con el cardiólogo incluso, claro. ¿No? Que tú dices, ya buscan más la psiquiatría, entonces es una buena oportunidad, puedes tener calidad de vida, creo yo. Importante lo que menciona Rafa. Y Rafa, por último, o sea, tú te llamó la atención y te llamó a la vida la psiquiatría, pues esta parte que me dices que te gustó la psicología. ¿Estás contento? ¿Te sientes realizado, güey, con lo que has logrado? Sí, bueno, yo genuinamente tengo el privilegio de ser una persona que se siente realizada en su trabajo, indudablemente. Mi recomendación es toma decisiones, ¿no? El doctor César Lozano dice, ¿qué toman las personas felices? Decisiones. La psiquiatría, como la medicina en general, pues puede ser un infierno o puede ser el paraíso, ¿no? Y mucho depende de cómo tomas las decisiones. Entonces, sin duda alguna es una especialidad maravillosa, todavía muy oculta en el entendimiento popular de qué significa ser psiquiatra, y cuando quieras venimos a platicar, si nos dejan preguntas, venimos acá a platicarlas otro día, nos vemos allá en Guadalajara y todo, pero sin duda alguna
nos da mucha oportunidad para una buena calidad de vida. Sin duda alguna aporta un montón a la sociedad. Pero como todo, elígela si en serio tienes el llamado. Yo tenía una compañera de medicina en La Salle. Hija del doctor non plus ultra, nieta del doctor más grande del mundo, bisnieta del dueño del mundo. Y ella no quería ser doctora. Pasa mucho. La presión que tenía ella. Yo me acuerdo de ella caminando por los pasillos de La Salle. Era un fantasma. Ella no quería ser doctora. Ella quería hacer otra cosa. Pero ya tienes el consultorio, ya tienes la clínica, ya tienes el no sé qué, ya tienes el renombre. Tienes que ser... No tienes que ser nada. En mi caso, yo el año pasado frené el recibir pacientes nuevos. Y ya no puedo. Ya no puedo recibir gente nueva. Me compré el iPad donde llevo mis expedientes médicos y tal. La compré en 2020. A la fecha llevo 800 pacientes diferentes atendidos. Madres. Y como me he dedicado al tema de la divulgación, pues la gente quiere venir. Dije, no, cerrado. O sea, ya me quedé nada más con los pacientes que ya he atendido y son a los que les doy seguimiento. Pero hay que ir tomando esas decisiones. Hay que decidir, ¿sabes qué? Yo quiero esto y esto ya no. Hay que aprender a decir que no. Y entonces, si quieren ser felices, hay que tomar decisiones. ¿Qué si quieres? Hazlo. ¿Qué no quieres? No lo hagas. Psiquiatría es una opción para ser feliz o para deprimirse también. Porque vaya que hay mucho para deprimirse en la psiquiatría. Güey, o sea, creo que hemos abordado muchos puntos importantes de la psiquiatría. Nos faltan muchísimo. Rafa, ya ven, habla muy bien. O sea, no... Y hasta por los codos, sí, cabrón. ¿Qué hago? No le puedo cortar. No, o sea, es que explicas muy bien las cosas, güey. O sea, pues obviamente tienes experiencia en este mundo de podcast y demás, 9 años, que eso ya no lo abordamos. Lo vamos a dejar por una segunda parte. Bueno, lo que significa hacer un podcast, ¿no? Otro día les cuento. No, eso, cuando me visites en Guadalajara, nos agendamos. ¿Cómo no? Me ha gustado mucho, güey. La verdad que era algo que yo esperaba, un episodio de psiquiatría. Hablarle a los chicos de psiquiatría, que se dieran cuenta de ciertos puntos de la psiquiatría, ¿no? No nada más no sé, es que como estudiante, güey, no tienes idea del mundo de las especialidades, ¿no? Del especialista como tal, la vida, eso que les dices, güey, gana menos, pero vive mejor. Yo les digo, o sea, yo ya ahorita ya no voy con, a lo mejor si me hablan por una cirugía de neurocirugía, que yo sé que me voy a ganar 15,000 pesos, pero tengo un año que no meto neurocirugía, no sé con qué neurocirujano voy a ir, no sé qué, no voy, güey. Me quita mi salud mental de estar yo a gusto en mi casa con mi esposa, durmiendo, tranquilo, ¿no? Entonces, sí, gano menos, no voy a tener el BMW, pero mira, estoy aquí con Rafa, estamos platicando, y pues bueno, amigo, de verdad te agradezco que hayas aceptado mi invitación. Yo sé que eres una persona muy ocupada, que pues para mí eres un ejemplo también por los años que tienes, por lo que te dedicas en redes, güey, por cómo te veo, que sales aquí, sales allá. Y pues muchísimas gracias, amigo. No, hombre, señor, de verdad, un gustazo. Qué padre proyecto. Y me da mucho gusto que podamos estar platicando con estas personas que tienen este anhelo y para cuidar esa vocación médica y que puedan ustedes cuidar de su salud física y mental. Por favor, cuídense mucho. En verdad, están en una especialidad de riesgo, están en una carrera de riesgo. Cuídense. Amor propio significa autocuidado y qué bueno que tengamos estos espacios para platicar y nos vemos en Guadalajara, ya estamos. Perfectísimo, no se olviden de seguir al doctor, está en redes sociales como @Rafa López DR. Si le ponen Rafa López Psiquiatra en todos lados aparece. ¡Ay! No se olviden de suscribirse, darle like, compartir, ya saben, si siguen apoyando vamos a tener pues este tipo de invitados muy buenos. Y pues todos mis invitados, la neta, son bien chingones. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, amigo. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Saludos.